Los hermanos Menéndez, ¿monstruos o víctimas? ¿Eran los hermanos Menéndez monstruos o simplemente víctimas de circunstancias inimaginables? Esta pregunta ha dividido la opinión pública durante décadas. En este video exploraremos la turbulenta vida de Lyle y Eric Menéndez, desde su infancia plagada de abusos hasta el infame asesinato de sus padres en Beverly Hills. ¿Fue su acto un grito de desesperado por ayuda o un cálculo frío por herencia? Acompáñanos en este viaje al corazón oscuro del caso Menéndez. No olvides suscribirte, compartir y dejarnos tu opinión en los comentarios. José Menéndez, el patriarca de la familia, vivió una vida marcada por el contraste entre la adversidad y el éxito desbordante. Nació en Cuba y, como muchos de sus compatriotas, huyó de la Revolución Cubana en busca de mejores oportunidades en 1960. Con tan solo 16 años, José llegó a las costas de Estados Unidos, un joven inmigrante con poco más que su ambición. A través de un esfuerzo incansable logró estudiar contabilidad y construir una carrera que pocos podrían haber imaginado. Su entrada en la industria del entretenimiento fue meteórica. Tras años de trabajo, José alcanzó uno de los cargos más codiciados. Se convirtió en alto ejecutivo de RCA Records, una de las compañías discográficas más grandes y respetadas del mundo. Este éxito le permitió a José acumular una fortuna que le garantizó una vida de lujos para él, su esposa Kitty y sus dos hijos, Lyle y Eric. La familia Menéndez vivía en una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos, Beverly Hills, un vecindario reservado para la élite mundial. En su hogar, su carácter autoritario se transformaba en gritos, violencia y castigos constantes, especialmente dirigidos hacia sus hijos. José creía que la clave del éxito era la disciplina extrema y su idea de formar a Lyle y Eric incluía métodos de abuso físico y psicológico. Los niños crecieron con miedo, siempre caminando sobre una línea delgada tratando de evitar la ira de su padre. A pesar de las expectativas de José, sus hijos no siguieron un camino brillante. Eric, el menor, mostró talento para el tenis y luego llegó a ser clasificado como el número 44 de los mejores jugadores juveniles del país, pero incluso este logro no fue suficiente para escapar de la presión de su padre. Lyle, por su parte, ingresó en la prestigiosa Universidad de Princeton. Aunque su estadía fue corta, fue expulsado por plagiar trabajos académicos, lo que lo obligó a trabajar junto a su padre durante un tiempo. A pesar de tenerlo todo en términos materiales, los hermanos comenzaron a mostrar signos de rebeldía participando en una serie de robos en las casas de amigos y vecinos ricos. El 20 de agosto de 1989, la noche que cambiaría la vida de los Menéndez para siempre, comenzó como cualquier otra. José y Kitty Menéndez estaban en su casa, viendo televisión, en la sala de su lujosa mansión en Beverly Hills. Sin embargo, la calma de esa noche fue rota brutalmente por el sonido de disparos. Lyle y Eric, armados con escopetas calibre 12 que habían comprado el día anterior en una tienda de artículos deportivos, entraron a la sala y sin mediar palabra comenzaron a disparar. José, quien estaba viendo televisión, fue el primero en recibir los disparos, muriendo instantáneamente. Kitty intentó huir, pero los hermanos la persiguieron y le dispararon múltiples veces, dejándola irreconocible. Después de cometer los asesinatos, los hermanos se cambiaron de ropa, se dirigieron al cine a ver la película Batman y actuaron como si nada hubiera ocurrido. Horas más tarde regresaron a su casa y llamaron a la policía fingiendo estar aterrados, alegando que alguien había entrado a su hogar y asesinado a sus padres. Las primeras investigaciones apuntaron a posibles vínculos con la mafia, dadas las conexiones de José en la industria y su fama de ser un hombre rudo en los negocios. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. El remordimiento eventualmente alcanzó a Eric, el más joven de los dos hermanos. No pudo soportar el peso de su conciencia y terminó confesando el asesinato a su terapeuta, el Dr. Jerome Osiel. Durante una sesión, Eric reveló los detalles del crimen, una confesión que fue grabada en audio por el terapeuta, quien por ética profesional no podía revelar la información. Sin embargo, Osiel compartió el secreto con su amante, quien más tarde informaría a las autoridades. Esta filtración fue el principio del fin para los hermanos. La policía, que hasta ese momento no tenía pruebas sólidas que los vinculaban al crimen, usó la confesión de Eric para arrestar a Lyle primero, quien se encontraba en California, y días después a Eric, cuando regresó de un torneo de tenis en Israel. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos de la época, y las grabaciones de las sesiones de terapia jugaron un papel crucial en el proceso. Durante el juicio, los hermanos Menéndez no solo confesaron el asesinato, sino que revelaron un secreto aún más oscuro y perturbador.
Ambos habían sido víctimas de abuso sexual a lo largo de toda su vida y el perpetrador no era otro que su propio padre, José Menéndez. Afirmaron que el motivo detrás del asesinato fue poner fin a años de sufrimiento y terror y que su madre Kitty había sido cómplice pasiva del abuso. Las revelaciones sobre el abuso que sufrieron los hermanos Menéndez sacudieron a la opinión pública. Durante el juicio, varios familiares y amigos testificaron a favor de los hermanos revelando detalles perturbadores de su infancia. Entre las pruebas presentadas estaba una carta que Eric había escrito a su primo Andy Cano meses antes del asesinato. En ella, Eric describía el terror que sentía cada noche, esperando que su padre entrara a su habitación para abusar de él. «Me está volviendo loco», escribió Eric, expresando su desesperación. El testimonio de Andy también fue clave. Cuando Eric tenía 12 años, le confesó a su primo que su padre le obligaba a hacer cosas que él no entendía, lo que Andy interpretó como una referencia al abuso sexual. Además, una carta encontrada en el escritorio de Kitty mostraba que ella también sabía lo que estaba ocurriendo, pero nunca hizo nada para proteger a sus hijos. Kitty era una madre alcohólica emocionalmente inestable que prefería mantener las apariencias ante la sociedad de clase alta antes que enfrentar la verdad sobre el infierno que vivían sus hijos. El caso de los hermanos Menéndez generó un debate acalorado que dividió a la opinión pública en dos frentes claramente opuestos. Por un lado estaban aquellos que creían que el motivo del crimen era puramente económico. Para muchos resultaba fácil ver en Eric y Lyle a dos jóvenes privilegiados que tras años de lujos y excesos no quisieron renunciar al dinero y al estatus que les proporcionaba su apellido. El segundo juicio, realizado tras la división de opiniones en el primero, se centró en la premeditación del asesinato. El juez impuso restricciones mucho más severas sobre la presentación de evidencias relacionadas con el abuso, y el enfoque principal del juicio fue la planificación detallada del crimen por parte de los hermanos. La fiscalía argumentó que los Menéndez no habían actuado bajo el miedo inmediato de ser abusados, sino que habían tomado la decisión de matar a sus padres con anticipación, calculando cada paso con frialdad. Finalmente, en este segundo juicio, el jurado declaró a los hermanos culpables de asesinato en primer grado. La condena fue inapelable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En abril de 2023, más de 3 décadas después del asesinato de José y Kitty Menéndez, surgió una nueva revelación que reavivó el caso. Roy Rosello, un ex integrante del famoso grupo Menudo, confesó públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez cuando tenía solo 14 años. Rosello narró con detalles desgarradores cómo José lo había manipulado, ofreciéndole vino hasta que perdió el control de su cuerpo y cómo lo llevó a una habitación donde ocurrió el abuso. Las implicaciones de esta confesión fueron profundas. Los abogados de Lyle y Eric presentaron inmediatamente esta nueva evidencia ante la corte con la esperanza de reabrir el caso. La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles confirmó que estaba revisando las pruebas y si el juez lo aceptaba, podría haber un nuevo juicio para los hermanos. El caso Menéndez, en su esencia, es una reflexión cruda y devastadora sobre el impacto del abuso infantil y las secuelas que deja en las personas que lo sufren. Numerosos estudios han demostrado que el abuso durante la infancia no solo deja cicatrices emocionales, sino que tiene un impacto directo en la violencia y la conducta destructiva en la adultez. Uno de estos estudios, realizado por los neurocriminólogos Heather Mitchell y Michael Amott, examinó a 50 asesinos en serie y encontró que el 68% de ellos había sufrido algún tipo de abuso durante su infancia. Estos datos son alarmantes y subrayan una triste realidad. Los niños que crecen en entornos de violencia y abuso no solo llevan consigo el trauma, sino que muchas veces reproducen la violencia que vivieron. La pregunta moral y legal que ha surgido desde entonces es si el abuso justifica un crimen tan atroz como el parricidio. Este dilema ha dividido a la sociedad durante años. Por un lado, es indudable que nadie debería sufrir el abuso y el terror que vivieron Eric y Lyle a manos de su padre. Y muchas personas creen que su acto fue una forma desesperada de poner fin a ese ciclo. ¿Qué piensas sobre este caso? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.